Actividad en el Congreso el día de hoy. Hay temas por tratar. Estamos en contacto con Juan Marino, que ayer hablábamos, me decía, no sé a qué hora empieza. Vamos a ver si podemos hablar. Bueno, rápidamente lo hablamos. Y es diputado de Unión por la Patria. Juan, ¿cómo estás? Aquí estamos en el Destape. Esto es Pase lo que pase. ¿Cómo va? Darío, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bien, te veía muy preocupado por algunos temas que se iban a tratar y sería bueno que de todos los temas, ¿cuáles son los que más te preocupan y qué tenemos que tener en cuenta, no? Bueno, primero nuestra solidaridad con los 1.388 trabajadoras y trabajadores ferroviarios despedidos por el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano y el repudio a la decisión del gobierno. Después comentarle a toda la audiencia que hoy en esta sesión que está ocurriendo ahora de la Cámara de Diputados, uno de los puntos a tratar es un proyecto de ley que mandó el gobierno de Milei, que ellos le dicen ley antimafias, que el título formal del proyecto es Abordaje Integral del Crimen Organizado, pero que en realidad es un proyecto de ley con el que buscan destruir cualquier tipo de organización popular, sindical, social o piquetera. Sí, y además violando todo lo que establece la Constitución Nacional, los tratados internacionales y lo que es el debido proceso legal, digo, porque además le da como hasta un poder, más allá del Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, ¿no? Absolutamente. El proyecto de ley literalmente dice que se considera como criminal cualquier organización de 3 o más personas, grupo de 3 o más personas, que durante cierto tiempo, sin establecer el periodo de tiempo, y en un determinado terreno geográfico, sin determinar tampoco los alcances, lleven adelante determinados delitos. En el listado extenso de delitos que ellos enumeran en el proyecto de ley, incluyen varios que son utilizados permanentemente para perseguir la protesta y la organización popular. Varios de ellos fueron utilizados por Stornelli para perseguir a las personas que se manifestaron contra la ley Bases el 12 de junio. Sí, hablas de la asociación ilícita, obviamente, ¿no? Entre otras cosas. Pero lo que ellos hacen en este proyecto de ley, además, es que si vos formás parte de una organización que ellos consideran criminal, a vos te pueden imputar el delito más grave del que acusen a la organización. Bueno, vos esto lo sabés muy bien, se lo podés explicar a la audiencia, pero en el derecho penal hay algo elemental, que es que a vos solamente te pueden condenar por algo que hayas hecho vos. Bueno, acá ya eso se elimina, no hay más principio de responsabilidad penal individual, personal. Te pueden atribuir a vos la comisión de un delito por el cual acusen a tu organización, vos sos un sindicato, vos sos una organización social, Claro. o de un agrupamiento de personas que ellos consideran criminal, te pueden imputar el delito más grave, y dicen literal en el proyecto de ley que si vos formás parte de la organización o colaborás con la organización y esa organización lleva adelante supuestamente estos delitos, pueden pedir penas de prisión de entre 8 y 20 años. Claro, una locura. Es decir, que no son excarcelables. Claro, es lo que se llama el derecho penal de autor o derecho penal de acto, ¿no? Que es lo que Exacto. rige en la Argentina. Me han llamado mucha gente de distintos sectores advirtiendo esto. Acá en una oportunidad, me acuerdo cuando fue el proyecto, Carla leyó algunas partes del proyecto que tiene que ver también con cuestiones directas de lo que es el delito urbano, ¿no? En cuanto al abordaje a las personas que cometen delitos. Y dejando un poco de lado el Poder Judicial. Esto es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Como que el Poder Ejecutivo o el Ministerio Público Fiscal, que no es el Poder Judicial, es parte, Exacto. pero acá el juez de garantía es el juez. El Ministerio Público Fiscal no puede hacer cualquier cosa y estar a disposición del Poder Ejecutivo de acuerdo a detener a una persona para ver cuánto tiempo está incomunicado o no. Debe comunicarle inmediatamente al juez. Yo no sé si esto va a caminar, por más que la ley se apruebe, desde el punto de vista de la Constitución Nacional, con cada uno de los jueces que la tengan que aplicar, porque acá van a plantear la inconstitucionalidad de muchas normas, ¿no? No, claro, si esto se llegase a aprobar en las dos cámaras, tendría que ser declarada inconstitucional por algún juez y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque violenta la libertad de organización, violenta el derecho a la protesta, violenta el debido proceso. Bueno, una de las cosas que establece el proyecto de ley también es que se crean zonas de investigación especial en coordinación entre el Ministerio de Seguridad de la Nación, el gobierno local y el juzgado, pero en esa zona de investigación especial el Ministerio de Seguridad tiene la potestad de detener personas sin orden judicial, Claro. durante 48 horas o incluso extensible a 15 días o un mes. Lo dice literal. También dice que si de las pinchaduras telefónicas que ordena el juzgado surge, según ellos, la necesidad de pinchar otros teléfonos o interceptar otras comunicaciones por redes sociales, también el Ministerio de Seguridad lo puede hacer sin orden judicial previa. Sí, todo, me estoy acordándome de la Constitución de que nadie se fue detenido sin
orden de autoridad competente, me acuerdo así, al tuntún de lo que dice la Constitución, y yo sé que en el Poder Judicial todo esto ha generado estupor, dice, che, estos muchachos nos quieren sacar el trabajo de alguna manera. Pero acá está Carla, que te va a hacer algunas preguntas. Sí, Juan, ¿cómo estás? Acá Carla Pelliza te saluda. Carla, ¿cómo andamos? Bien, te cambio un toque de tema. Hace un rato nada más hubo una importante conferencia de prensa ahí en Pasos Perdidos. Una vez más, distintos espacios de la política se pudieron reunir y mostrar una unidad frente a, en este caso, la posibilidad del veto de Javier Milei al financiamiento de las universidades. Contanos un poco qué significa, ¿no?, esta conferencia de prensa y cuáles son las expectativas para mañana. Una conferencia de prensa de diputadas y diputados de Unión por la Patria, donde anunciamos que vamos a acompañar la marcha de mañana y rechazar el veto de Milei. También hubo una conferencia de prensa de otros bloques opositores del Senado y de diputados, del radicalismo, del bloque que lidera Pichetto, incluso sectores del PRO, también planteando que rechazan el veto. Me parece que eso refuerza la necesidad de convocar con mucha fuerza la marcha de mañana para que sea multitudinaria contra el veto y que si Milei llega a vetar, en este caso en particular, a diferencia de la situación de las jubilaciones, sí logremos los 2/3 para derrotar el veto. Ahora, una cosa, Carla, me parece muy importante para no dejar en el tintero lo que estábamos hablando antes y sacar una conclusión de esta supuesta ley antimafias. Me parece que es muy grave lo que está pasando, que hay que levantar la alerta y que toda la sociedad se tiene que poner al tanto y que tenemos que comenzar una campaña militante para que si hoy esto se aprueba en diputados, después no se apruebe en el Senado, porque ellos con la ley base ya suspendieron la Constitución y ahora estamos asistiendo a la muerte de la democracia en Argentina, la destrucción de la democracia. No lo podemos tolerar, están violentando principios fundamentales del Estado de Derecho, de la Constitución Nacional. Tu libertad ya no existe. Si a vos te echan del laburo, te organizás con tus compañeros para pelear contra el despido, o te organizás en tu barrio para pelear por el derecho a comer, con este proyecto de ley ya te van a poder, si ellos quieren, meter en cana entre 8 y 20 años, acusándote de una diversidad de delitos que te atribuyen solamente por luchar. Bueno, no podemos permitir que en Argentina ocurra eso, que ya no exista el derecho a protesta, porque este es un gobierno que viene a meter despidos masivos, que condena millones al hambre y encima, si salís a protestar, si te organizás, pretenden meterte en cana. Bueno, eso no lo podemos permitir. Me parece muy importante que todos los que estén escuchando nos sumemos y alcemos la voz, le reclamemos ahora a diputadas y diputados y después a senadoras y senadores que se vote en contra y que hagamos valer la libertad de organización y el derecho a la protesta en nuestro país. Bueno, en la ley base se habían intentado limitar la protesta y eso lo habían podido quitar, entiendo, porque había sumado un rechazo importante de la política, ¿no?, cuando se estaba discutiendo eso. ¿Cuál es el panorama ahora? Pues me imagino que Unión por la Patria y la izquierda no van a ser los únicos sectores que se planten frente a esto, pero bueno, este año ha sabido sorprendernos a todos, ¿no? Sí, de hecho el dictamen de mayoría impulsado por el oficialismo también está firmado por el PRO, por la UCR, y está firmado en disidencia por la coalición cívica y bloque de Pichetto. Firmar en disidencia significa que votás a favor en general y después discutís algunos puntos en particular del articulado, pero están acompañando a favor, por lo cual es muy probable que hoy se vote a favor en la Cámara de Diputados, y eso es gravísimo, porque la democracia no se va a defender sola, la tienen que defender los partidos políticos democráticos que reivindican la Constitución. Y bueno, si hoy esos partidos políticos convalidan esta norma, están siendo cómplices y partícipes de este proceso de destrucción de la democracia que está impulsando Javier Milei, y eso la sociedad lo tiene que saber y les tiene que reclamar que cambien la conducta y que defiendan la democracia. Y te consulto también por otro de los proyectos que se va a discutir hoy, que también entiendo que va a salir aprobado y se va a convertir en ley, que es la boleta única en papel. ¿Nos escuchás? Sí, ahí escucho. ¿Qué pasa con la boleta única en papel, la posición de Unión por la Patria? Entiendo, bueno, ya tiene sanción de las dos cámaras, están ratificando los cambios o no ahí en diputados, pero ¿cuál es la visión que tienen ustedes? Sí, se está discutiendo ahora mismo, en un rato se vota, hay un acuerdo entre la Libertad Avanza, el PRO y los bloques autodenominados dialoguistas en aprobar, ratificar la versión que viene del Senado. De conjunto, como Unión por la Patria, nos opusimos y nos oponemos, porque por muchos motivos. En primer lugar, porque debilita la democracia y el sistema de partidos políticos. Es un sistema que exalta las figuras individuales, mediáticas y populares en redes sociales y debilita a los partidos políticos como tales y por lo tanto a la discusión política, a la discusión programática, además de que en la boleta única solo ven los nombres de los primeros candidatos, el resto de los candidatos literalmente no figura el nombre cuando vas a votar al cuarto oscuro.
por lo cual ellos que se quejan de la lista sábana, acá directamente son listas fantasmas, donde vos no sabés qué estás votando cuando estás yendo a votar. Después hay un montón de complicaciones desde el punto de vista práctico, técnico, para llevar adelante una elección de esa naturaleza, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, donde el sistema es el otro. Tratar de compatibilizar ambos sistemas va a ser muy complejo con tan poco periodo de tiempo, y lo que los compañeros de Santa Fe nos comentaban de la implementación de la boleta única en Santa Fe es que aumentó mucho el voto impugnado o el voto blanco a las categorías que no son presidente o gobernador, porque naturalmente mucha gente entra al cuarto oscuro, ve la boleta única, hace el tic en el primer casillero, que es el del Poder Ejecutivo, y después mete la boleta así, y efectivamente se desvirtúa la voluntad popular en ese sentido. Por lo cual nosotros estamos en contra y entendemos que además no responde en absoluto a lo que necesita hoy nuestro pueblo, que acabamos de conocer los datos de pobreza e indigencia. La pobreza e indigencia aumentaron más en estos 6 meses de Milei, porque midió el primer semestre, que en todo el gobierno de Alberto y que en todo el gobierno de Macri. O sea, son datos catastróficos, y en vez de estar discutiendo soluciones para nuestro pueblo que está sufriendo, los tarifazos, los despidos, estamos discutiendo esto de la boleta única, que no le resuelve los problemas a nadie. Juan, ¿qué tal? Martín Epstein, te saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Te quería hacer una pregunta, a ver qué te parece. ¿Cómo tomás el hecho de que Milei haya dejado entrever a través de Adorni que el veto a la ley de financiamiento universitario en teoría saldría mañana en pleno contexto de la movilización? Digo, ¿por qué crees que el gobierno sigue teniendo esos gestos de... más que de desaire, de ataque directo a la movilización popular? Porque digo, podría haber vetado 2 días antes o un día antes y evitar esa especie de mojada de oreja que significa que en pleno proceso de reclamo salga el veto. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Bueno, primero hay un criterio económico del gobierno, que es el déficit cero a costa de todo, a costa de los jubilados que no se pueden comprar los medicamentos, a costa de la educación pública y de las universidades, con la idea de que con ese déficit cero van a poder pagar la deuda, y eso tampoco está garantizado porque estamos yendo rumbo a un default. Después, naturalmente, desde el punto de vista político, ellos consideran que se hacen fuertes atacando la movilización popular. Es uno de los rasgos distintivos de este gobierno. Incluso piensan que les rinde electoralmente. Ellos dicen que terminaron con los piquetes y hacen campaña electoral con eso, y la realidad es que no terminaron para nada, porque las movilizaciones multitudinarias y los paros nacionales que vienen ocurriendo desde que asumió Milei son enormes y repetidos en el tiempo. Son las marchas más grandes de las que yo tengo recuerdo. Y ellos piensan que eso les reditúa electoralmente. Milei lo dijo nuevamente el otro día en Parque Lezama, ese caballito de batalla de Patricia Bullrich. Me parece en ese sentido que hay una lucha política por dar, reivindicando el derecho a la protesta, a la movilización popular. Y bueno, también en las elecciones del año que viene tiene que quedar en claro que el pueblo argentino en su mayoría respalda, defiende la Constitución, la democracia, y como parte de eso, el derecho a la protesta. Y te hago una más cortita. ¿Cómo viene o digamos, cómo anticipás que puede llegar a ser ahí en el Pleno de la Cámara la discusión respecto al presupuesto nacional, que está en camino pero que imagino va a ser una discusión muy álgida? Bueno, primero vamos a dar el debate porque nos tienen que explicar cómo este presupuesto evita el default. La verdad, nosotros no lo vemos. O sea, tienen 20.000 millones de dólares de vencimientos en 2025, en 2026 más, y no nos dicen cómo van a hacer para evitar el default con este presupuesto. Primer punto. Segundo punto, es un presupuesto para fundir a las provincias. Entonces, me parece en ese sentido que se abre un debate con todos los gobernadores de la Argentina, y el jefe de gobierno de la ciudad incluido también, sobre si van a respaldar o no un presupuesto cuyo único objetivo que tiene es imponerles a los gobernadores un ajuste de 60.000 millones de dólares, como les dijo Milei. Después Expert lo cambió a 20.000 millones de dólares. Igualmente es inviable y significa la fundición, la quiebra de las provincias. Entonces tenemos que lograr una articulación de todos los gobernadores con diputados y senadores para poner un límite e impedir que progrese esta línea muy grave. Y además, algo que tiene que saber la gente que está escuchando, el presupuesto prevé más aumentos de los servicios públicos, especialmente de la luz y del gas. Ellos dicen que vos estás pagando de la factura de luz el 50% del costo de generación eléctrica mayorista. Quieren que 2024, este año, termine con vos pagando el 65%. Y en el presupuesto lo que dicen es que van a recortar un 41% más real en subsidios a los servicios públicos de energía,
y que por lo tanto vos tenés que pagar de la factura de luz el año que viene el 85% del costo de la generación eléctrica. O sea, ya se te está complicando pagar la luz hoy. Imagínate lo que va a pasar si se aprueba este presupuesto y llevan adelante ese recorte de subsidios. Es inviable una Argentina de esa forma. Ya terminamos el primer semestre con 52,9% de pobreza, 18,1% de indigencia. Ahora estamos peor, pues pasaron 3 meses desde ese dato, y si progresa el presupuesto 2025, la situación de sufrimiento de nuestro pueblo va a ser aún peor de la que estamos sufriendo ahora. Muy bien, Juan, gracias por atendernos. Sé que tenés que volver al recinto. Por ahí te molestamos más tarde o mañana. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande. Juan Marino, diputado nacional, está en este momento obviamente dentro del Congreso porque hay sesión y hay muchos temas para tratar. Muchos que tienen que ver con las libertades, con el tema del debido proceso legal, el tema de la persecución por parte del Estado a los ciudadanos, no porque hayan cometido un delito, sino por las dudas. Esta película ya la vi.